Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar un poco complicado, pero te prometo que al final te sentirás mucho más informado y tranquilo. ¿Alguna vez has oído hablar de la sarcoidosis? Es una condición en la que el sistema inmunitario, lo que nos defiende de los gérmenes, se desmanda un poco y empieza a formar pequeños bultos inflamados, como nódulos, en diferentes partes del cuerpo. Imagina que son grupos de células inflamadas que, si bien son parte de una defensa, aquí se descontrolan. Lo más común es que aparezcan en los pulmones y en los ganglios linfáticos del pecho. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque el sistema inmunitario se activa como si tuviera que luchar contra algo, pero la inflamación se sale de sus cauces normales. Se cree que algunas infecciones, sustancias del ambiente como insecticidas o moho e incluso los propios genes pueden influir en cómo reacciona el cuerpo. Cualquiera puede tener sarcoidosis, pero es más probable si eres una persona mayor, especialmente si tienes más de 55 años. También si vives o trabajas cerca de insecticidas o moho, si tienes un pariente cercano con sarcoidosis, tomas ciertos medicamentos o eres de ascendencia africana o escandinava. Y sí, hasta el sexo importa. Es más común en mujeres. Muchas personas con sarcoidosis no tienen síntomas o solo se sienten mal en general, pero si tienes síntomas pueden ser fatiga, pérdida de peso, ganglios linfáticos inflamados, depresión, fiebre o sudores nocturnos. Si afecta a tus pulmones, podrías notar silbidos, tos, problemas para respirar o dolor en el pecho, pero la sarcoidosis puede afectar casi a cualquier órgano y causa, por ejemplo, que el hígado o el bazo se agranden, que la piel u ojos amarilleen, ictericia, dolores de cabeza, mareos, problemas de visión, convulsiones, entumecimiento u hormigueos. Incluso puede provocar palpitaciones o latidos cardíacos irregulares, dolor e hinchazón en las articulaciones o erupciones y crecimientos bajo la piel. Y aquí viene algo que te va a sorprender. Existe un conjunto de síntomas llamado síndrome de Lofgren que a veces aparece al inicio de la enfermedad y, por suerte, suele desaparecer por completo en 2 años. Incluye ganglios inflamados en el pecho, cuello, barbilla, axilas o ingles, una erupción de bultos pequeños y dolorosos en la cabeza, cuello o piernas, problemas de visión, dolor o rigidez en las articulaciones y fiebre. Si la sarcoidosis no se trata o el tratamiento no funciona, puede causar complicaciones graves. Piensa en problemas en el corazón, los riñones, hormonales, cerebrales, nerviosos o musculares y hasta daños severos en órganos. Y aquí viene un punto crucial. La sarcoidosis puede provocar problemas serios en los pulmones con cicatrices permanentes. Es lo que llamamos enfermedad pulmonar intersticial o EPI, una condición donde tus pulmones, por esas cicatrices, tienen dificultades para obtener suficiente oxígeno. Si tú o alguien a quien cuidas ha estado en el hospital por esta enfermedad pulmonar intersticial, entonces lo que viene a continuación es información vital para el día a día en casa. Prepárate, porque vamos a desgranar los cuidados que marcan la diferencia. Diagnosticarla es un poco como ser un detective, porque no hay una única prueba mágica y los síntomas pueden parecerse a muchas otras cosas. Tu médico te preguntará sobre tu historial, te hará un examen físico completo, revisando tus ganglios, hígado, bazo, escuchando tus pulmones y buscando erupciones, y probablemente te pedirá varias pruebas, radiografías de tórax, una biopsia de los órganos afectados, análisis de sangre y otras pruebas de imagen. La mala noticia es que la sarcoidosis no tiene cura, pero la buena es que el objetivo del tratamiento es la remisión, es decir, que la tengas, pero que no te cause problemas. A veces desaparece sola y no necesitas tratamiento. Si lo necesitas, tu médico te dará medicamentos para bajar la inflamación, tratar la respuesta inmune, el dolor articular o los problemas de piel. Si hay complicaciones, puedes necesitar otros tratamientos como oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar o incluso un marcapasos. Probablemente necesites oxígeno en casa y tal vez te hayan prescrito alguna medicación para los pulmones. Lo importante es que tengas un seguimiento médico regular y lleves un estilo de vida saludable y que informes a tu especialista de cualquier síntoma nuevo. Para recuperar tu fuerza, camina y aumenta la distancia poco a poco, intentando no hablar mientras andas. Si tienes una bicicleta estática, úsala, pero pregunta a tu médico por cuánto tiempo y con qué intensidad.
Incluso sentado puedes hacer ejercicios. Usa pesas pequeñas o elásticos para fortalecer tus brazos y hombros. Levántate y siéntate varias veces y extiende las piernas frente a ti. Bájalas y repite. Pregúntale a tu facultativo si necesitas oxígeno durante estas actividades y cuánto. Te dirán que mantengas tu nivel de oxígeno por encima del 90%, algo que puedes medir con un pequeño aparato llamado oxímetro. Y aquí viene una idea que quizás no habías considerado. Come menos y más a menudo. Se puede ver así, es mejor tener 6 visitas rápidas y agradables que una fiesta multitudinaria que te deje sin espacio para respirar. Por si no ha quedado claro, consume comidas más pequeñas y frecuentes, unas 6 al día. Evita tomar mucho líquido antes o con las comidas y pregunta a tu médico qué alimentos te darán más energía. Para proteger tus pulmones, la regla número 1 es dejar de fumar, si lo haces. Además, evita a los fumadores, no permitas que se fume en tu casa y aléjate de olores fuertes y humos. No olvides tomar todos tus medicamentos que te recetaron. Y por favor, si te sientes deprimido o ansioso, habla con tu médico. Es importante cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Para no acatarrarte, ponle una barrera a las infecciones. Vacúnate cada año contra la gripe y pregunta a tu médico si también debes vacunarte contra la neumonía y el COVID. Lávate las manos a menudo, especialmente después de ir al baño y cuando estés cerca de personas enfermas. Evita las aglomeraciones y si alguien de visita tiene un resfriado, pídele amablemente que use mascarilla o que posponga su visita hasta que se sienta mejor. Facilítate la vida en casa. Coloca lo que más uses al alcance de la mano para no tener que estirarte o agacharte. Un carrito puede ser tu mejor aliado para mover cosas por casa. Usa utensilios de cocina ligeros. Para ahorrar energía, piensa en ti mismo como un artista de movimientos lentos y fitness. Si puedes sentarte mientras cocinas, comes, te vistes o te bañas, hazlo. Evita subir y bajar escaleras muchas veces. No intentes hacer demasiado en un solo día y no dudes en pedir ayuda con las tareas pesadas. Mantén el teléfono siempre cerca y después de ducharte, envuélvete en la toalla en lugar de secarte. Es un pequeño truco que ahorra mucha energía. Finalmente, intenta reducir el estrés en tu vida. Si te vas a casa con oxígeno, recuerda esto. Nunca, bajo ningún concepto, cambies la cantidad de oxígeno sin preguntarle a tu médico. Ten siempre una reserva de oxígeno en casa y llévala contigo cuando salgas. Ten a mano el número de teléfono de tu proveedor de oxígeno y aprende a usarlo de forma segura en casa. Tu hospital te organizará visitas de control con varios especialistas. Tu médico de cabecera, un terapeuta respiratorio que te enseñará ejercicios y cómo usar el oxígeno, un neumólogo, el especialista en pulmones, y si fumas, alguien que te ayudará a alejarlo. Si participas en rehabilitación pulmonar, también verás a un fisioterapeuta. Y un consejo vital. Necesitas llamar a tu médico si notas que tu respiración se vuelve más difícil, más rápida o superficial, o si tienes que inclinarte hacia adelante para respirar mejor. También si tu saturación de oxígeno en sangre permanece por debajo del 90%, aunque enriquezcas el aire que respiras, o si te cuesta decir unas pocas palabras sin quedarte sin aliento. Otros signos de alarma son usar los músculos alrededor de las costillas para respirar, dolores de cabeza frecuentes, sentirte somnoliento o confundido, tener fiebre, expectorar moco oscuro o si las llamas de tus dedos o la piel alrededor de las uñas se ponen azules. Espero que esta información te sea de gran utilidad. Recuerda que cuidar de tu salud es un trabajo en equipo y tú eres la pieza más importante. Nada más por hoy. Muchas gracias.